tenía que Eh, preguntarte, porque hoy día es Está bien, en el libro de la verdad, primero de que es el noviembre. libro del Génesis, ¿Sí? no te dice que los animales que entraron en el arca son iglesia. No, no dice. Ni Pedro lo sabe, No, tampoco lo saben. ningún apóstol, ni siquiera el profeta Isaías, Así es, no saben. tampoco lo sabía. Aunque habla de los animalitos que entraron en el arca, Y esto y es, que el arca dice que era Jerusalén, esto es cuando estuvo, fantástico, ¿ah? cuando estuvo 70 años vacía. Y no, pues cuando lo, lo- las siete iglesias de Asia, la iglesia romana aceptaron la cruz de Cristo y el sacrificio, y con su sangre levantó nuevos sacerdotes para Dios su Padre, tanto ortodoxos como católicos. Porque los ortodoxos son las tribus perdidas de la casa de David, y los católicos son los gentiles, que de ellos llamó de todo tribu, lengua, pueblo y nación, y lo hizo sacerdote para Dios su Padre con su sangre. Apocalipsis 5, 9, 10. Está dicho. Esos son los cielos nuevos. Son sacerdotes. Y son hijos de Dios. Pero los profetas son dioses. Y los sacerdotes hijos del Altísimo. Fueron los hijos de Dios, los hijos del Altísimo. ¿Ah? Y le dicen Altísimo a Gabriel. Porque son sacerdotes de la ley. Y la Claro. ley se la dio Gabriel. Gabriel acepta sacrificio y acepta templo. Pero Dios no, porque Dios es espíritu. Los templos de Dios son los profetas. Es su hijo amado, Sí, que morar en él. ¿Entiendes? sí. ¿Por qué le dice hijo amado? ¿Ah? Porque él va a ser a veces sacerdote, pero en Semana Santa. Al sacerdote se le dice el cordero, Ah, pero al profeta se le dice el león. sí, Ya. Entonces, el león es el profeta, como pero cuando el cordero no habla nada en Semana Santa, no dice nada, se queda callado que lo castiguen, cuando lo maten. No abrió su boca como cordero follado al matadero. ¡Ah! La semana de la pasión. Y antes, el profeta, el león. ¡Ay de vosotros, escribís, fariseos hipócritas! ¿Eh? ese es Pero el no profeta. siente. Y eso Pedro no lo entiende como el león que él conocía, que los defendía en Semana Santa. Se les transformó un cordero que no hablaba, lo castigaban, no se quejaba, porque el león no grita. El león grita, pero el El cordero no. cordero no. ¿Por Mm, qué no se defiende? No conozco al hombre. Yo conocía al profeta. No, el sacerdote. Y sacerdote de Semana Santa. Y el león durante todo su ministerio. Entonces lo desconocieron. claro. Porque primero es profeta y después el sacerdote se cambia. El león se cambia y un cordero. De ahí, los corderos, el cordero que Dios que quite pecado del mundo, Juan lo sabía, lo dijo. El león se va a transformar en cordero en Semana Santa y va a quitar el pecado del pueblo. No entendían por qué. Va a ir a la cruz. Los palos y los azotes son por los hijos de David y va a sangrar por David, pero no va a morir. El sangre no, se va a sangrar. Y aunque el Espíritu Santo se lo explica, no lo entiende, porque ellos tienen otra idea, otros pensamientos. Y de ahí dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros caminos, Sí. más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos, que son doctrina. Y ahí queda.
El pensamiento de Dios supera el pensamiento humano y el ser humano cree que entiende el pensamiento de Dios. No lo entiende. Así que hasta ahí quedan. Topa con un muro y no pueden seguir porque no conoce la continuidad de ese suceso. Dice, ¿dónde continuará esta lectura? Llega hasta aquí y ahí queda. No se continúa en otro libro. El mismo tema, lo amplía. ¿Cómo puede el profeta acordarse si no es el profeta en el otro? Porque está hablando por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice lo que debe decir. Porque no habláis vosotros, sino el Espíritu Santo que habla por vosotros. Ni penséis cómo habéis de hablar, ni lo que debéis que decir. Se lo explica Jesús a los apóstoles. Y que ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Porque Dios no lo quiso santificar. Ya, aunque Jesús se lo pidió. Una pura vez le pidió que se santificara la Sí, puerta de su pero no palabra, se de su lo verdad. dio. Quería que le revelara el Génesis. Y Dios le dijo en mi santidad. El Génesis es mi santidad. Y es que lo entiende. A quien yo se lo he revelado Es santo. es otra cosa. Sí, claro. No es un sacerdote, no es un profeta, es un sabio. Y ese tiene luz en su alma. Porque está siendo inspirado por el Espíritu de Cristo. Al Espíritu de Cristo se le conoce como el Espíritu Santo. ¿Ya? Lo traía cuando niño, se lo pasó a Juan Bautista para que se lo devolviera en el Jordán. Y Gabriel se enojó. Porque el que nació como niño del Altísimo con el Espíritu Santo fue Juan. Y Jesús no. Y él decía que Jesús ya nació con el Espíritu Santo. Gabriel. Y al saludo de Elizabeth a María, la criatura saltó en el vientre de Elizabeth cuando la madre de Jesús la saluda. Y la criatura, ¿por qué se permite que la madre de mi Señor venga a mí? Le llama Señor ella a Jesús que está en el vientre de María. ¿Por qué se me permite que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Eh? Y Jesús le pasó su espíritu a Juan para que naciera como profeta. Sí, Y Juan nace como profeta, Jesús no. no, se Y por lo eso traspasa. le Claro. entrega, en el bautismo le entrega el espíritu que le había pasado a Jesús en la salutación cuando María visitó a Elizabeth. La criatura saltó en mi vientre, dice, fue llena del Espíritu Santo aún del vientre de su madre, porque Jesús le entregó su santidad a Bautista. Y Bautista en el Jordán, cuando termina su carrera, se lo entrega a Jesús, se lo devuelve, para que Jesús siga enseñando con su espíritu. ¿Se da cuenta? Maravilloso, es impresionante. Por Es eso verdad que es todo me lo maravilloso. enseñaron, no lo aprendí por sí mismo, ni por sí solo, jamás lo hubiera sabido, haría como todos los demás. Pero el Espíritu Santo te instruye, te enseña, te consuela. Cuando tú lloras por saber, por querer saber qué pasó, por qué las cosas fueron así. Sí. Él dice que él inspiró a Daniel para que escribiera el libro de Job. El libro de Job lo escribió Daniel y sus tres amigos en Babilonia. Pero Daniel no pudo regresar, así que murió allá, aunque le sirvió a varios reyes que tenían por sabio, que lo único que quería conocer era el Génesis. No sabía lo que había en el Génesis. En el libro, yo te enseñaré lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, le dice Gabriel a Daniel.
Él estaba orando a Dios. No nos hemos arrepentido ni convertido para entender tu verdad, el libro del Génesis. El libro del Génesis se puede entender cuando Dios te lo revela. Y así fue el transcurso del 1 de noviembre, con mucha enseñanza, tanta que se alegraban que pudiera saber tantas cosas secretas. Si en una hora se pueden decir tantas cosas secretas, ¿cuánto nos se dirán en un día y una noche? Más. Mucha. Y esa fue mi experiencia espiritual por muchos años. Me enseñaba a toda hora. Me mandaba a distintas partes. Yo iba. Y tenía voluntad para ir. Sí, lo hacía. Levántate y escribe tal cosa. Y lo escribía. Después estaba todo porque una máquina mecánica que los tipos para ir Sí, escribiendo. la que sonaban antes, muy fuerte. Pegaban muy fuerte. En esa aprendí a escribir. Era mis primeras clases. Eh, yo pensaba que sabía harto. No, estaba recién empezando, sabía unas 4 cosas, pero eran importantes. Sí, Para mí eran muy importantes, porque eran revelaciones. maravilloso. Pero eh, guardé silencio. Yo le enseñaba a los más cercanos, a los que realmente querían aprender, pero no. Una vez fui a una iglesia y me dijeron hablar al Señor y yo me paro. Me dijo, hablé 4 cosas, no alcancé a decir nada. Me dijo, cállese porque iba a hablar el hoy. ¿Te hicieron callar? Sí. Primero me da en el nombre del Señor la palabra, después va y me la quita porque iba a hablar el hoy. Me dio el último momento, no alcancé a decir nada. No, le llamaban estudios bíblicos, escuela dominical. Eh, Sí. la verdad que lo hacían repetir un texto que se lo aprendiera de memoria. Eso era el estudio bíblico. Eso Un no se estudio aprende. bíblico se hace análisis, se piensa qué quiere decir, qué literaturas hay en ese Claro. texto, Sí. pero ya lo hacían repetir nada más que lo que está escrito, aunque no lo entendiera, pero se lo aprendía de memoria. ¿Mm? O interpretan un Era un texto. método de aprendizaje y era una escuela metodista, Ah, ya, pentecostal, decían ellos. ya. Pentecostal, me queda el nombre. Entonces, ¿qué vio? Que yo quería aprender. Sí. Entonces me enseñó, para no tener que lidiar con nadie. Me vio tan entusiasmado por aprender que hasta aquí han sido 44 años aprendiendo. Es que Y qué mejor que tener la guía del Espíritu Santo. nada mejor que eso. Te entusiasma. No era para hablar en distintas lenguas humanas, no, era para hablar de literaturas diferentes una de otra. Y eso significa pasto. Y yo así lo hice. Había protocolos y criterios de esas literaturas diferentes. El símbolo estaba tapado por el misterio. La, la, la parábola contenía profecía. Las señales eran proféticas, señalaban tiempo, lugares y cosas. Así que ahí me quedé pensando en todo lo que se me mostraba. Y en otra oportunidad vamos a seguir mostrándole la experiencia que fui teniendo y que fui compartiendo con Hay todos los que muchas. conocía. Hay muchas Ahora, experiencias ahora muy comparto bonitas. con ustedes para que conozcan que esto no es de hoy. No, Ya hace 44 años, mientras 45 hoy día, enseñando. Así que en el próximo video estaré
haciéndoles partícipes de eso.